Bueno, jóvenes, buenos días. ¿Qué tal? ¿Se escucha normal? Si hay algún problema con el audio, me avisan. Perfecto, jóvenes. ¿Qué tal? Buenos días con todos. El otro día, pues no, yo quería avanzar un poco en las clases porque siempre tengo en mente lo que es avanzar, pero por cuestiones no que ustedes ya conocen, pues se tuvo que este, este, cortar después, ¿no? Porque algunos profesores, bueno, creo que todos, este, estaban celebrando lo que es el Día del Maestro, ¿no? Pero yo lo que quise fue este, avanzar, así que se avanzó en Historia del Perú en su curso. Pero entonces, como siempre, antes de comenzar, vamos a dar las indicaciones de siempre, ¿no? De que lo que está en la pizarra no es obligatorio que lo copien, ¿no? Yo siempre se lo digo. Sí les recomiendo que lo copien porque si lo tienen en su cuaderno, pues le va a servir para su examen, ¿no? Para estudiar. Además, lo que se pone aquí es un esquema básico, ¿verdad? Es como un resumen de lo que viene, pues, en tus libros, ¿verdad? Y algunas cosas yo le aumento, ¿no? Pero en general siempre es en base a tu libro, ¿de acuerdo? Lo que es obligatorio ya sabes lo que es, tus tareas, tu asistencia en las clases de Zoom y tu participación al final de la clase, ¿verdad? Eso es calificado, ¿de acuerdo? Ya sabes que al final tú tienes tus minutos para participar. Entonces, también que tienes hasta bueno, todos los sábados son los días para que tú presentes, ¿no? Este, tus, este, tus tareas hasta el sábado. Así que tómate tu tiempo y hazlo bien, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Creo que eso es todo lo que yo te tengo que decir en cuestión de las notas. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar y quiero comenzar dándote un, un dato. De repente no lo sepas tú. Si yo te dijera, por ejemplo, que, por ejemplo, yo te digo la palabra o la frase industria del cine, por ejemplo. Si hoy día nos preguntamos, la industria del cine, ¿dónde está o de qué país o en qué lugar se encuentra, pues, el lugar donde nosotros hemos visto la mayoría de las películas que salen a nivel mundial es Estados Unidos, ¿verdad? Esta industria llamada, pues, la industria hollywoodense, ¿verdad? En Hollywood, en Los Ángeles es donde se produce la mayoría de las películas que se distribuyen acá en Latinoamérica y en el mundo, ¿verdad? Pero uno puede pensar, porque por nuestra cultura, ¿verdad? Por nuestra cercanía, que como nos hemos criado desde pequeños con películas, con series, bueno, en general con el cine de Estados Unidos, uno puede pensar que Estados Unidos pues es el país que más películas produce, ¿verdad? Pero esto no es así. El país que más películas produce por año, ¿verdad? A nivel mundial, no es Estados Unidos, es la India, ¿verdad? Su industria es conocida curiosamente como Bollywood, ¿no? No es Hollywood, sino es Bollywood. Ellos han puesto así, o le conocen como Bollywood porque se produce pues en la ciudad de Bombay, en la India, ¿verdad? Si, por ejemplo, no tengo ahorita los datos específicos, pero para que te hagas una idea, si en Estados Unidos producen 500 películas al año, o bueno, mucho, o 200 al año, en Hollywood, en la India, producen pues el doble, ¿no? Aproximadamente el doble, producen 300 películas, o hasta en su máximo pues el doble, ¿no? 600 películas. Entonces tú te preguntarás, por qué la India produce tantas películas? Porque su industria, aunque no, aunque te pueda parecer un poco raro, eh, tiene un gran mercado, ¿verdad? Solamente en la India hay más de 1.300 millones de personas, ¿verdad? Casi si juntas todo el continente americano, te sale la población de la India. Y no solamente la India reparte y distribuye sus películas en su país, sino también a países vecinos que comparten su idioma, ¿no? Como Pakistán, como Bangladesh, ¿verdad?
Pero como la mayoría también de sus películas están en el idioma inglés, ¿verdad? Porque tú sabes que en la India también se habla inglés, se distribuye a muchos más lugares del mundo. Y la cantidad de gente que ve las películas de la India es increíble, es tremenda. Se distribuye a todo Asia, a África, América, Europa. Y es curioso saber que la India produce una cantidad inmensa de películas. ¿Por qué? Porque ellos han utilizado, ellos han aprovechado bastante lo que es su cultura. Ellos su cultura la han revitalizado y la han vendido, ¿verdad? En forma de películas. Porque en sus películas se ve su historia, su tradición, su geografía, su idiosincrasia, sus historias que ellos viven, ¿verdad? Todo en base a su rica y milenaria cultura, ¿verdad? Y si un país, pues, exporta lo que es su idiosincrasia, su cultura, pues, en lo general, es algo positivo para los países, ¿no? Tú te preguntarás, entonces, ¿cada país que tiene una gran cultura exporta su cultura al mundo? Claro que sí. Y tú te preguntarás, ¿y Estados Unidos qué exporta? Y yo veo que las películas de Estados Unidos solamente es de superhéroes o de, bueno, de muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué exportan ellos? Bueno, yo te cuento que en un inicio, ¿verdad? Estados Unidos producía películas en su mayoría, te hablo del siglo pasado, producía películas de los westerns, ¿verdad? De los vaqueros. La mayoría de las películas de Estados Unidos eran de los vaqueros, ¿verdad? Y tú sabes que eso es parte de la historia y la tradición de Estados Unidos. Entonces, ellos han empezado, los estadounidenses también vendiendo su cultura y su historia en todo el mundo. Y todo el mundo, pues, le gustó las películas de los apaches, de los indios, como les llamaban, ¿verdad? De los pieles rojas y de los vaqueros. Esa cultura la producieron a modo de películas y la distribuyeron, ¿verdad? Y la India aprendió de lo que hizo Estados Unidos, pero con su cultura, ¿verdad? Con sus danzas, con su religión, con su tradición, ¿verdad? Y hoy en día es el país que más películas produce a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que vende la India? ¿Cómo es su cultura de la India? El día de hoy, pues lo vamos a aprender, ¿verdad? La semana pasada vimos una cultura también muy lejana, ¿verdad? Del lejano oriente, que es China, ¿verdad? Pero la India tiene ciertas similitudes y también un poco de cosas distintas al resto del mundo. Para empezar, la India se ubica, como tú sabrás, pues no, en el continente asiático, precisamente en la península del Indostán o la península índica, ¿verdad? Aquí vemos que este es el Océano Índico y la península del Indostán desde hacer esto. Dentro de esta península está lo que es el país conocido como la India, ¿de acuerdo? Vamos a ver que la India, la cultura de la India está muy ligada a lo que es la espiritualidad, las religiones, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de tres religiones muy importantes que nacieron en la India y hoy en día pues son la base de su cultura. En muchos lugares del mundo, no solo en la India, la religión es una base muy importante para la cultura, es importantísimo. Y creo que eso pasa en la gran mayoría, porque si tú te pones a ver, la cultura europea, también su base es la religión cristiana. Si no fuera por la religión cristiana, no existiría pues la cultura europea, ¿verdad? Y así de cada pueblo a nivel mundial, la base de la cultura suele ser, no siempre pasa, que su base es su religión. Es decir, que a partir de su religión ellos han generado su cultura, sus tradiciones, su modo de vida. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos con la historia de las civilizaciones en la India, ¿verdad? Eh, en la India, pues, existían poblaciones desde el periodo paleolítico. Tú recordarás cuando hace unos meses hablamos, pues, ¿no? de prehistoria, ¿verdad? Pues cuando existían los primeros migrantes que llegaban, ¿verdad? Los primeros Homo sapiens que poblaban el mundo, ¿verdad? Ustedes recordarán esa parte de la historia. En el paleolítico ya se va poblando la India, pero hay un punto específico en la historia de la India donde aparece un pueblo muy extraño, conocido como los arios. Los arios vienen del norte de Asia, ¿de acuerdo?
y llegan a la India y la conquistan y someten a la población nativa que estaba ahí. Esto aproximadamente hace 1500 años antes de Cristo, ¿de acuerdo? Esta palabra de repente te puede sonar, ¿no? Arios era un término que se usaba hace mucho tiempo, el siglo pasado, para determinar a las personas de piel blanca, ¿no? Caucásica, o eurodescendientes, ¿verdad? Pero no, los arios que te estoy contando yo, este pueblo que llegó a la India, no era europeo, ¿verdad? Ciertamente tenía el aspecto un poco más parecido a los de Asia Central, ¿verdad? Era un aspecto de piel un poco más clara, ¿de acuerdo? Llegaron a la India y conquistaron a la población nativa y trajeron muchos aportes. ¿Como cuáles? Como el caballo, el uso del caballo, el montar caballo, ¿verdad? Para la guerra. Pero en general los hindúes no sé, su historia de la India, su tradición de la India, no se conoce que fueron grandes jinetes, ¿verdad? No utilizaron mucho el caballo para lo que es la guerra. Pero igual los arios fueron los que introdujeron el caballo a la India. Trajeron su idioma, que es el idioma sánscrito, que es un idioma, es uno de los idiomas más antiguos que se conocen, que es una lengua prácticamente muerta. Actualmente es como el latín, ¿verdad? Si el latín es la base de los idiomas europeos, como el italiano, como el francés, como el español, el sánscrito es la base de los idiomas de la India, ¿verdad? Porque tú sabes que en la India no solamente se habla un idioma, en la India se hablan aproximadamente, he leído, más de 500 idiomas. Y también trajeron ellos, los arios, este pueblo, trajeron lo que es los Vedas, que son una recopilación de libros en los cuales se habla pues de mitología y esos Vedas son la base de la religión que van a traer ellos, que es una religión védica, ¿de acuerdo? Esos fueron los aportes de los arios que cambiaron para siempre la historia de la India, ¿de acuerdo? Cuando llegaron los arios, pues establecieron un nuevo orden en la sociedad india, ¿verdad? Ellos trajeron una división por trabajo, ¿verdad? Y también trajeron lo que es la administración eh, económica de la India, ¿verdad? Ellos sometieron a la población nativa y ellos fueron los que se colocaron encima de la población, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver los periodos rápidamente en la historia de la India, ¿verdad? El primer periodo es el llamado periodo védico, donde están en su mayoría los arios, ¿verdad? Ellos gobiernan en base a las enseñanzas de los Vedas, que son los libros sagrados, ¿de acuerdo? Luego llega el periodo brahmánico, donde se introduce y se desarrolla con los años lo que es el culto al dios Brahma, ¿verdad? Este periodo brahmánico se caracteriza por adorar a un dios que es el dios superior a los demás dioses, que vendría a ser el dios Brahma, ¿de acuerdo? Y la característica más importante de este periodo es que inicia un sistema social que continúa hasta el día de hoy en la India, ¿verdad? Y estamos hablando de aproximadamente el año 1000 o 500 antes de Cristo, ¿verdad? Eh, Ese sistema continúa hasta ahora en la India, conocido como el sistema de castas. ¿Qué cosa es una casta? Se conoce como casta a un grupo social que está determinado por su origen étnico o por su color de piel, lo que se conoce como razas, ¿verdad? Porque yo te he explicado que las razas humanas, pues, biológicamente no existen, ¿verdad? Todos compartimos demasiada diversidad genética como para separarnos por razas, ¿verdad? Yo ya te he explicado, pues, anteriormente que las razas humanas, pues, no existen, ¿verdad? Es una forma que tenía la sociedad para separar a los humanos, ¿verdad? Ellos tienen la piel un poco más oscura, ellos son de esta raza, ellos tienen la piel un poco más clara que ellos, entonces ellos son más distintos que ellos. Y antes era así, ¿no? Llamaban la raza africana, la raza europea, la raza blanca, la raza negra, la, la, la raza india, como decían antes, ¿no? La raza amarilla, antes decían a los asiáticos. Pero ahora con la investigación genética nos hemos dado cuenta de que no es así, de que cada ser humano tiene una cantidad inmensa de genes.
Entonces, él no es 100% de esta raza, como se suele llamar. Él tiene partes o ancestros comunes en los africanos, ancestros comunes en los asiáticos, ¿verdad? Si a ti te hicieran, pues, tu árbol genealógico, pero a nivel de los genes, ¿verdad? Podremos encontrar que tú tienes, pues, ascendencia de Asia, de Europa, de los Andes, de la Patagonia, de África, todos tenemos una diversidad genética pues enorme, ¿verdad? No hay forma de dividir a los seres humanos en razas porque no existe. Solamente existe una raza humana que es Homo sapiens, ¿no? Hasta ahora. No hemos desarrollado otra distinta a la del Homo sapiens, ¿no? Entonces, ten en cuenta eso. Pero como la civilización, la humanidad no siempre ha tenido en cuenta este concepto que yo te estoy dando ahora, antes creían pues que la población se dividía por razas. Entonces, en este periodo en la India se dividían a las personas por castas, ¿de acuerdo? Los que tienen la piel un poco más clara, que son los arios, ellos son los que gobiernan. Y luego van bajando así. Cada pueblo es una casta distinta. Entonces, si tú nacías dentro de una casta, eso iba a determinar toda tu vida, ¿verdad? Por debajo estaban los conocidos como los intocables. Los intocables eran estas personas que era la última, el último escalón en la sociedad, ¿verdad? Eran personas que estaban, pues, encargadas del trabajo duro, de la servidumbre, ¿verdad? Y eran prácticamente las personas que vivían, pues, en la calle, los mendigos. Y este sistema de castas hasta el día de hoy continúa. La gente que tiene más dinero, más prestigio social, son la gente que desciende, pues, de los arios. Y muy debajo están los intocables. Tú hoy día vas a la India y te encuentras de repente en alguna calle algún mendigo. Y ese mendigo, te dicen los hindúes, no, él es un intocable, ¿no? Y la gente lo tiene ahí, como que, no, él es mendigo y debe ser mendigo, porque esta es la cultura, esta es la tradición, ¿verdad? Luego llegan periodos donde se reproduce, donde se aparecen los reinos y los imperios en la India, ¿verdad? En el reino Magadha aparece lo que es el budismo, ¿verdad? Aparece el culto a este maestro conocido como Buda, ¿verdad? ¿Y quién fue Buda? Te comento. En la India, bueno, precisamente en la India no. En un país cercano a la India, conocido como Nepal, ¿verdad? Apareció, nació hace muchísimo tiempo, hace miles de años, un joven conocido como Siddhartha. Siddhartha Gautama o Gautama, ¿de acuerdo? Este príncipe, según cuenta la historia, lo tenía todo. Tenía lujo, riquezas, tenía mujeres a su disposición para convertirse en reinas, tenía dinero, fama, la gente cada vez que lo veía en la calle, pues, le hacía una reverencia, un respeto inmenso, ¿verdad? El padre de este príncipe, cuando nació su hijo, él tuvo la convicción y el deseo de que no pasara por ningún dolor, que no pasara por ningún sufrimiento como la gente común, que desde que naciera lo tuviera todo, ¿verdad? Y fue así la vida de Siddhartha, ¿de acuerdo? Cuando era niño tenía todos los juguetes, todo lo que él quería, tenía juegos, tenía riqueza, todo. Prácticamente su vida estaba dentro de esa burbuja que le había generado su padre, ¿verdad? Cuando este hombre ya fue un joven, ¿verdad? También lo tuvo todo. Pero eh, cuatro cosas cambiaron a este joven, ¿verdad? Cuando se fue de su casa, decidió dar un paseo, ¿verdad? Por el campo con su caballo. Caminó con su caballo y descubrió a un anciano que estaba caminando por el bosque y este anciano prácticamente se caía, ¿verdad? No tenía fuerzas, ¿verdad? Y era un anciano que ya estaba, pues,
que daba mucha lástima porque estaba en la calle y nadie le daba pues ninguna ayuda. Buda lo vio y decidió seguir caminando, ¿verdad? Sí, este joven, ¿no? Luego siguió caminando y se encontró con un enfermo, con una persona que estaba al borde de la muerte, con con un desahuciado, ¿verdad? Lo impactó, pero siguió en su camino, ¿verdad? Y luego al final vio a dos personas que llevaban un cadáver, ¿verdad? Para llevarlo al río. Esas tres cosas a Siddhartha lo impactaron, pero hubo algo más que lo impactó y lo hizo cambiar toda su vida. En el bosque encontró a un sabio, a un anciano que se dedicaba a la meditación. Y el anciano le informaba de que él para alcanzar la felicidad tenía que meditar, encontrarse a sí mismo, ¿verdad? Esto cambió al Buda y dijo, todo lo que yo sentía era algo falso. En el mundo existe mucha injusticia, mucho dolor y yo vivo en una burbuja. Esto no puede ser así. Yo primero tengo que cambiar a esto, a, a todo en todo a mi alrededor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago? Así que sí, Siddhartha decidió entrar al bosque y meditar, ¿verdad? Y alejarse de todo bien que le hacía pues algún tipo de daño, ¿no? Como el lujo, como las cosas eh, que le regalaban, ¿verdad? Todos los dones, los regalos, las cosas materiales, ¿verdad? Entonces estuvo varios días sin comer, sin tomar agua, prácticamente ahí en la meditación, pero empezó a sentir hambre, empezó a sentir este frío. Entonces ahí se dio cuenta que ese no era el camino. Y ahí se le dio una revelación. Tener todo el lujo del mundo no le daba la, la felicidad interna. Y alejarse y pasar hambre, frío, tampoco le daba la felicidad o la paz interior. Él se dio cuenta que en el punto medio está lo que se conoce como la paz interior. Entonces él decidió llevar una vida de serenidad, de meditación, para alcanzar la paz interior, ¿verdad? Que no la podía alcanzar. Para luego, con esta paz interior, ayudar a todo el mundo, ¿verdad? A liberarse de la maldad y del sufrimiento. Él llegó a un punto en su meditación en la cual se conoce como el nirvana, ¿verdad? Él alcanzó la paz interior y pasó a otro estadio de la conciencia, ¿verdad? Él ya no sentía ningún sufrimiento, ningún deseo, ningún tipo de maldad, ¿verdad? Él ya estaba iluminado. Entonces él se dedicó a predicar su modo de vida a mucha gente, ¿verdad? Y él enseñaba que el sufrimiento se nos da a nosotros los humanos porque tenemos deseo. Si nosotros controlamos el deseo, se nos va el sufrimiento. Y el deseo se origina en poseer cosas materiales, ¿verdad? El Buda estaba en contra de eso. Buda decía, no te dejes llevar por nada material, ¿verdad? Eso te da solamente deseo. Y Buda dejó todas las cosas que él tenía, él las dejó, solamente se puso un manto y se puso a caminar. No tenía ninguna pertenencia, no tenía nada. Solamente estaba por el bosque enseñando a la gente que se acercaba a él, ¿verdad? Hasta que un día el Buda murió y no dejó nada escrito, ¿verdad? Después sus estudiantes fueron los que escribieron sobre él y luego con los años se convirtió en una religión. Pero lo curioso es que actualmente el budismo es una religión que lo siguen millones de personas en todo el mundo, pero lo curioso es que es una religión que no tiene Dios, ¿verdad? Son algo que no tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo va a ser una religión que no tenga Dios? Es algo contradictorio, ¿verdad? Pero en el budismo es así. El Buda no reconoce ningún Dios. El budismo no te promete una vida después de la muerte. Te dice que solamente tienes una vida, ¿verdad? Y esta vida la tienes que dedicar a encontrar el nirvana, ¿verdad? La paz interior para que así ayudes a las demás personas a encontrar esta paz interior. Y mucha gente sigue esos conceptos del Buda, ¿verdad?
Y así Siddhartha, el príncipe Siddhartha, se transformó en Buda. ¿Qué significa Buda? El iluminado o el que despertó. Eh, y a partir del periodo, ¿no? Mahala, ya se transformó el budismo en una religión, ¿verdad? Luego llegaron los periodos de los reinos Maurya y Gupta, donde en este periodo, en el imperio Gupta, ya la India se convierte en un imperio. Durante estos periodos ya la India recibe algunas invasiones extranjeras, como del imperio de Alejandro Magno, que llegó hasta el río Indo, que está aquí, ¿verdad? Que la mayoría actualmente pasa por otro país llamado, conocido como Pakistán, ¿verdad? Pero en esa época pertenecía al imperio, ¿verdad? De la India. Algo curioso, cuando Alejandro Magno, este gran conquistador griego, llega hasta el río Indo, él cree que ha llegado al río Nilo, que está en África, y él cree que le ha dado prácticamente toda la vuelta al mundo, ¿verdad? Es algo curioso. Pero luego pasan los años, él investiga y se da cuenta que ese río no era el río Nilo, era otro río, y se dio cuenta que el mundo era más grande que lo que le habían dicho sus maestros. Algo curioso. Bueno, entonces, podemos ver que a través de la historia de la India han surgido tres religiones muy importantes que son la base para para la cultura en la India. Estas tres religiones importantes en la India son el brahmanismo, el budismo y el hinduismo, ¿verdad? Algo curioso, el brahmanismo y el hinduismo tienen el mismo dios, que es el dios Brahma, ¿verdad? Pero hay una diferencia. Aquí, en el brahmanismo, el dios Brahma es el dios que vigila, es el dios creador, es el dios máximo, ¿de acuerdo? Pero en el hinduismo, Brahma no es el único dios. Hay un sistema de dioses, ¿no? En donde Brahma es el dios creador, ¿verdad? Pero hay otros dioses, ¿verdad? Como Vishnu, que es el dios del presente, el dios que regula todo el destino, ¿verdad? De la humanidad. Y hay un Dios que es el Dios destructor, ¿verdad? Que es el Dios Vishna, que es el Dios que destruye, es el Dios de la maldad. Algo así como el demonio, ¿verdad? Esta trinidad entre tres dioses es el que es la base de la religión hinduista. Y finalmente el budismo, que ya te lo conté, que no tiene ningún dios, ¿verdad? Que es representado por la imagen de el joven Siddhartha Gautama, que se transformó en el que despertó, en el iluminado, ¿verdad? Eh, Actualmente estas tres religiones continúan en la India hasta el día de hoy, ¿verdad? Por miles de años han mantenido su religión, pues, eh, tal y como fue hace miles de años. A los hindúes los conquistaron los persas, el imperio de Alejandro Magno, siglos después los ingleses, el imperio inglés, ¿verdad? Pero aún así mantuvieron su cultura intacta. Claro, hablan inglés, tienen grandes ciudades, ¿no? Tú buscas en internet Bombay, ¿no? Delhi, y vas a ver rascacielos, playas, pero dentro del país, de la India, encuentras a muchas poblaciones, a muchos pueblos que mantienen viva la cultura hindú, ¿verdad? Y hay muchas religiones en la India, ¿no? El budismo, el brahmanismo, el hinduismo. También en la India hay católicos, hay cristianos, ¿verdad? Hay ateos, hay gente que no cree en ninguna religión. Hay mucha diversidad, ¿verdad? Pero la cultura hindú su base de la cultura hindú son estas tres religiones, ¿verdad? Entonces sí podemos resumir la cultura hindú en una sola palabra. Esta sería espiritualidad, ¿verdad? Espiritualidad. Eh, Ellos han llevado su religión a su máxima expresión, ¿verdad? Y la continúan hasta ahora. Es como si acá en el Perú todavía existiera pues gente que le rinde culto a los apus, o al dios Viracocha, o al dios Sol, ¿verdad? Al Inti, ¿verdad? Imagínate que hasta ahora existiera esa religión. Bueno, en la India existe, no han pasado miles de años y sigue la gente creyendo en eso, porque es su religión, ¿verdad? Y es así, y eso es lo curioso y lo interesante de conocer culturas de todo el mundo. Bueno, jóvenes, si tienen alguna pregunta, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer? ¿La puedo hacer ahora antes de que se corte?
la, la clase. Bueno, como no hay preguntas, y dime. Ah, el dios de ustedes es Shiva. Shiva, es como una trinidad, son tres dioses, ¿no? Son Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es el dios creador, Vishnu, Brahma es el dios creador, Brahma es el dios que crea el mundo, ¿no? Vishnu, Vishnu es el que organiza, ¿verdad? La vida de las personas y Shiva es el que destruye, ¿verdad? Es la destrucción. No solamente la destrucción física, ¿no? Sino también la destrucción del alma, ¿verdad? O sea, el mal, como algo así como el demonio, ¿verdad? Es parecido al cristianismo, ¿verdad? Es como algo así como Dios y el diablo, ¿verdad? Pero acá hay una figura extraña como el Dios del presente, ¿verdad? Es algo muy extraño. Pero la religión hindú es muy interesante porque plantea cosas que otras religiones no existen. Hay más deidades, ¿no? Hay dioses del cielo, del mar, de los animales, ¿verdad? Eh, pero sí, es un dios es una religión muy interesante. Tú eres tú eres Eric, ¿verdad? ¿O me equivoco? Ya, perfecto. Bueno, jóvenes, entonces espero que les haya servido algo la clase del día de hoy. Las preguntas las estoy dejando en, en la plataforma. Bueno, las páginas del libro las dejo en la plataforma y las preguntas les envío a chicos que no tienen libro. En la clase de HP que hicimos el lunes, esa tarea la voy a dejar pues ya la próxima semana. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, cuídense bastante jóvenes, nos vemos la próxima semana.